Hola, el siguiente video es un pequeño tutorial que aborda el proceso inicial de una representación dibujada de modelos simples del natural que se agrupan en el género de lo que se conoce como naturaleza muerta. En este video vamos a prestar especial atención a tres aspectos básicos de la representación que son de vital importancia para lograr nuestro objetivo fundamental, que es el parecido entre nuestro dibujo y el elemento o los elementos de realidad que dibujamos o representamos. Estos tres elementos son la ubicación de los cuerpos en el formato, las proporciones, que son las relaciones de tamaño entre los cuerpos, y la perspectiva, las leyes fundamentales o procesos fundamentales de dibujo y representación en perspectiva de estos objetos, cómo estos tres se manifiestan y se complementan en la representación. Pues ese es el propósito de este video, cómo complementar y cómo representar correctamente la realidad desde estos tres aspectos fundamentales. Espero les sea de mucha utilidad. Acá tenemos el modelo que vamos a representar. Tenemos que tener en cuenta que hay dos objetos de base cilíndrica, que son la taza y el frasco de vidrio. Y tenemos también el libro y tenemos una caja, que son dos objetos cuyas bases tienen líneas rectas. El primer paso es ubicarlos en el formato. Para esto tenemos que hacer un cálculo de la altura y relacionarlo con el ancho total, es decir, la altura sumada de los objetos. Acá estoy tomando con la punta del lápiz y la uña como referencias, estoy tomando la altura y comparándola con el ancho. Este es el principio básico para establecer proporciones y para hacer un encuadre. Acá el resultado es que la altura total cabe una vez y un poco más de la mitad de otra en el ancho total de la composición. Obsérvenlo. Ahora, esto lo vamos a traducir al papel. Vamos a crear un encuadre. Para eso vamos a ubicar la línea superior del encuadre y vamos a ubicar la línea inferior. Estas líneas deben trazarse con la mayor suavidad posible, no necesitan ser demasiado precisas, pero sí es muy importante que sean lo más rectas posibles. Una vez establecida la altura, vamos a ver que coincide con el alto del lápiz, entonces lo proyectamos por lo ancho. Establecemos el límite derecho de la composición. Colocamos el lápiz, ahí tenemos una vez. Y ahora tenemos que encontrar una dimensión mayor a la mitad de la otra vez. Mayor a la mitad. Tenemos eso y vamos a ubicar entonces la otra línea. Es la línea de la izquierda que cierra el encuadre. Ahí tenemos nuestro encuadre. Esto es muy útil porque nos ubica centrado en el formato todos los objetos. Observen ahora cómo vamos a comenzar a buscar líneas verticales que nos digan el área exacta que cada objeto ocupa. Si recuerdan, la altura coincidía con este vértice de la caja de madera. Entonces vamos a dibujar ese vértice. O sea, el primer cálculo de altura nos arrojó ese dato. Es simple, ¿sí? Ahora vamos a buscar el otro vértice principal de la caja y vamos a ver que está cercano al vértice principal del libro. Cuando decimos vértice principal es el que está más cerca del ojo o los que están más cerca del ojo que observa. Ahora vamos a colocar acá el lápiz y la punta y la uña y comparamos. El área total de la caja fue comparada con el resto de la distancia hasta el extremo derecho de la composición. Nos dimos cuenta de que era un poquito
menos de la mitad de esa distancia. Simplemente vamos a dibujar eso. No hay que hacerlo tan exacto, solo miramos, buscamos la mitad y aquí quedó trazada una línea que está un poquito a la izquierda de la mitad. Ahora encontramos hacia el otro extremo un área que también nos va a permitir buscar más datos. En este caso vamos a buscar el punto exacto donde termina el libro hacia la izquierda, la cara superior. El cálculo arrojó que el libro está un poquito hacia la izquierda de la mitad de esa área, que está entre el vértice principal de la caja de madera y el extremo donde está la taza blanca, el extremo izquierdo. Y observemos que por la parte de la cara del libro que muestra páginas, la línea vertical está un poco a la derecha de la esquina del libro. Entonces eso es lo que hemos dibujado, porque sabemos que hay que ser lo más precisos posibles. Ahora vamos a buscar el vértice más lejano que vemos de la caja, recordando que estamos por la vertical. Lo tomamos una vez, dos veces, tres veces y media aproximadamente es la división que tenemos que hacer de esa área. 1, 2, 3. No funcionó, entonces vamos a darle una dimensión mayor. Hay que hacer prueba hasta que estemos seguros. 2, 3 veces y media. Ahora sí es correcto, eso significa que ahí podemos trazar la línea del vértice más lejano que observamos en la caja. Bueno, ahora vamos a buscar, entonces ubicar el vértice vertical más lejano que vemos en el libro, que es este que está marcando la punta del lápiz. Entonces lo calculamos, nos dijo que da una vez, dos veces y casi tres veces la distancia desde él hasta el extremo derecho. Esta distancia que estoy marcando, desde el vértice hasta el borde del frasco de vidrio, cuando la proyectamos hacia adentro cabe una, dos y casi tres veces. Corroboremos. Sí, está bien. Entonces acá lo vamos a marcar una vez. Entonces, una, dos, casi tres. Hacemos la línea bien larga que nos sirve para diferenciar el área que ocupa esa cara del libro del área donde va a ir después el frasco de vidrio. Corroboramos, sí, es correcto. Entonces vamos a precisar mejor esa línea ahora que estamos seguros. Vamos ahora a la taza, el borde, el vértice derecho de la taza, esa línea vertical, la vamos a mirar en relación a la esquina del libro y simplemente vemos que está un poco a la izquierda. Bueno, ahora vamos a encontrar el vértice principal del libro, lo vamos a tomar en cuenta y vamos a ver su altura. Vamos a encontrar esa altura para comenzar a establecer puntos de referencia
para buscar las líneas diagonales o las líneas horizontales. Entonces ahí vamos a marcar. Ellos dijo que era aproximadamente 1/3 de la composición por lo alto. Eso lo tomamos. 2, 3. Ahí están los 3 espacios. Ya sabemos que uno de esos 3 espacios, el inferior, corresponde a la altura del vértice principal del libro. Bueno, vamos a ver para encontrar ahora un punto al que podamos llevar ese vértice, punto de comparación, que nos permita obtener otro dato, en este caso relacionado con la caja. Si se dieron cuenta, es similar la altura de la caja a la altura del vértice. Este punto acá podrá aparecer relacionado con el punto donde termina esta línea del libro, la línea superior de la cara derecha. Todos estos análisis son muy importantes y hay que hacerlos constantemente. Ahora vamos a ver cómo traducimos esa información. Lo que hice fue simplemente ver que aproximadamente la mitad de la altura del vértice principal del libro coincidía con el punto de la esquina del vértice derecho de la caja. Lo proyecté hacia la derecha y ahí me dio la altura de esa línea superior de la cara del libro. Coloqué el lápiz de forma horizontal para comparar y crear esta línea completamente horizontal que me va a servir para ubicar la altura derecha, la altura de esta línea, que es la de la cara derecha, la línea superior, perdón, la cara izquierda del libro. Su línea superior está un poco más abajo que el punto donde termina la línea de la derecha que ya habíamos trazado. Estas dos líneas fugan y ya comenzamos a hablar de perspectiva porque encontramos el ángulo correcto de dos líneas, las superiores. Ahora vamos a buscar las líneas inferiores. Ellas fugan. Este vértice que está más lejos del ojo, esta altura, tiene que ser menor que la altura del vértice que está más cercano al ojo. Eso no es difícil, es una ley básica porque está más lejos del ojo, su tamaño disminuye. Acá lo estoy comparando y voy a trazar un pequeño punto de referencia que me dice que esa línea ya es menor que la que está cerca del ojo y simplemente conectamos con la línea en fuga de la base del libro, que es paralela a la línea que ya habíamos trazado arriba. Hacemos lo mismo hacia la derecha. Vamos a terminar acá el apunte, de ubicar el sitio donde terminan las páginas con una línea vertical. Listo. Ahora pasamos a la derecha. La misma metodología, una distancia menor en la línea vertical que está más lejos del ojo, donde hay más fuga. Ahí podemos ver de nuevo la imagen, corroboramos que está esa fuga y esas líneas se estrechan en la medida en que fluyen hacia la derecha desde el vértice principal. Teniendo esta información ya dibujada, podemos asegurar que si están bien los ángulos que esas líneas forman con respecto a líneas horizontales como la de abajo del encuadre, el resto saldrá bien. Estas dos líneas, esta y la línea trasera, fugan hacia la izquierda
desde este vértice. El otro, el de atrás, obviamente es menor, ¿sí? Desde acá hasta allá. Esta línea es la referencia, entonces a partir de ella encontraremos la línea de atrás. Vamos a darle continuidad a esa línea para poder comparar y vamos a trazar otra línea en fuga desde este punto hacia un punto de fuga que no queda representado en nuestro papel pero que existe y nos servirá para asegurar que esas líneas se estrechen. Voy a reafirmar esa línea. La fuga no es tan fuerte, esos datos solo nos lo da nuestra mirada, la observación atenta. No se puede hacer demasiada fuga porque es un objeto que está cercano a nuestro ojo y que no tiene grandes dimensiones. Ahora vamos a hacer la continuidad del vértice de la derecha y trazamos el vértice más lejano, el que es paralelo a él, y lo hacemos también teniendo en cuenta que debe estrecharse hacia la derecha ahora porque parten del vértice frontal de la cara izquierda que estamos viendo del libro. Entonces aquí ya nos quedó configurada la tapa. Las líneas que son paralelas fugan desde el vértice más cercano al ojo hacia el vértice más lejano al ojo. Esa es la ley a seguir. Bueno, ahora vamos a seguir con la caja. Este objeto que también tiene esas líneas rectas, pero tenemos que tener en cuenta que tiene una ubicación distinta a la del libro, por lo tanto sus puntos de fuga cambiarán. Pero ya tenemos claro dónde estaba ubicada la esquina inferior de la derecha en este punto, y vamos a ver que está a 1/3 de la distancia entre la línea trasera del libro y la esquinita que se da sobre el vértice principal. Hicimos ese cálculo y ahora simplemente conectamos con una línea de base de la caja. De este lado hacia allá, pero hay que ubicar este punto. Entonces vamos a ver qué es su distancia desde acá hasta el final de esa línea. Cabe 1,5 veces si la proyectamos hacia la derecha, es lo que acabo de marcar, y ahí hacemos llegar el vértice. Eso era para corroborar que la anotación que hicimos al principio es correcta. Ahora simplemente conectamos un punto con el otro y ya tenemos ubicada la base de la caja. Pero miren bien, esa línea no es paralela a las líneas del libro. Ninguna línea en la caja, excepto las verticales, como esa que acabo de señalar, son paralelas a las líneas del libro. Reafirmamos un poco esa línea. Vamos a sacar la altura de la caja comparándolo con otro elemento en el dibujo. A mí se me figura parecida a esta altura, la altura del vértice principal. ¿Sí? Comparamos. Siempre usando la uña y la punta del lápiz. Entonces es similar, entonces vamos a tomar la altura del vértice principal del libro y la proyectamos hacia la altura del vértice principal de la caja. Realmente el vértice principal de la caja es un poco mayor, más alto que el del libro, pero su altura parece muy similar solo porque está un poco más lejos del ojo que el vértice principal del libro. Ahora estamos dándole continuidad a la línea de base y la comparamos con la línea de la cara derecha, la línea superior del libro, y vemos que efectivamente la fuga se hace muy abrupta entre ellas dos porque realmente no son paralelas y no están fugando hacia el mismo punto. Lo importante es que esta línea de arriba
fugue con la línea de abajo de la caja. Corroboramos, el vértice principal es mayor que el vértice que está más lejano. Por este lado izquierdo hacemos lo mismo. Colocamos una línea que fuga con respecto a su línea de base, siempre proyectando un poco hacia afuera para asegurarnos de que las líneas estén fugando, pero también comparamos líneas. La línea vértice vertical más cercana al ojo debe ser mayor que la línea vértice más lejana al ojo. Hacia la derecha proyectamos una línea paralela a la línea más alta de la cara principal o frontal de la caja, y hacemos lo mismo con la línea vértice de la derecha. La hacemos fugar con la línea vértice de la izquierda en su cara superior. Me di cuenta de que la fuga fue poca, repaso la línea y potencio un poco más la fuga. Estas aclaraciones solo nacen de la observación muy atenta o de la comparación de tamaños. Entonces, esta se reafirma y queda de una vez consignada la cara superior también de esa caja. Tenemos ya ubicados en el formato los dos objetos principales. Vamos a precisarlos un poquito, precisar sus líneas. Estoy trazando las líneas que no vemos solo para mirar si tiene coherencia el objeto. Eso lo hago muy suave porque no son líneas que se vayan a ver en el dibujo. Y efectivamente la cara que no vemos a la izquierda debe verse más ancha que la que sí vemos a la derecha. La cara que no vemos a la derecha debe verse más ancha que la que no vemos a la izquierda, porque está más lejos y el ojo la ve de una manera menos lateral. Vamos a seguir analizando nuestro modelo. Ahora vamos a trabajar un poco sobre la taza. Vemos su altura y comparamos con el libro y vemos que la base está un poco más abajo de la esquina inferior y la parte alta más arriba de la esquina superior. Ahí lo pueden corroborar. Vamos a trazar un eje central que nos ayudará a dibujar la taza, porque todo cilindro debe tener un eje central. Aquí está trazado y eso nos va a permitir dibujar correctamente la circunferencia superior y la curvatura que vemos en la circunferencia de base. Aquí está la superior. Miramos ese óvalo y trazamos aproximadamente su altura. Trazamos ahí un eje. Ahí definimos dónde termina por arriba y dónde está por debajo. Y comenzamos a plantear su circunferencia. Acá hay que tener en cuenta que debemos ser muy observadores. A veces dibujamos estas circunferencias como si se vieran muy desde arriba. Y la idea es que seamos coherentes con todas las caras superiores e inferiores de los objetos. Ahora vamos a trazar la base, cuya circunferencia es todavía más marcada. Vamos a trazar un eje recto, acá también, ahí podemos comparar. Trazamos el final de esa circunferencia, la parte más lejana, y trazamos la parte cercana. ¿Ven? Siempre tengan en cuenta que además de la observación, la ley de perspectiva se da en que si cortamos esa circunferencia con una línea central, la distancia que se da desde esa línea central que trazamos hacia la parte frontal de la circunferencia en su punto máximo de curvatura, o sea, de acá
acá la distancia es mayor que hacia atrás. Que si al final acá pasa lo mismo, esta distancia debe ser mayor a la que hay del punto del eje central a la parte posterior de la circunferencia. Corroboramos eso para asegurar que la perspectiva esté correcta en el planteamiento de este cilindro. Dibujamos el asa simplemente comparando dónde nace el asa con respecto al cilindro y dónde toca el vértice del libro, el vértice vertical. Ahora vamos a ver este objeto de vidrio, es como un florero, ese recipiente. Vamos a trazar su eje central tal como hicimos con la taza. Entonces en el centro, entre las dos líneas verticales que ya lo ubicaban en el espacio, trazamos un eje central absolutamente recto y vertical. Reafirmamos sus líneas y ahora vamos a tener en cuenta que su altura coincide con el alto del encuadre y vamos a ubicar esa distancia que se da entre esta zona donde hay un cierre de líneas desde la cara superior, comparándola con la altura total. 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6 veces. En 6 partes tendríamos que dividir esa línea sumando la que ocupa el área que queremos encontrar, que es la zona donde se cierra un poquito el recipiente. Entonces vamos a hacer esa marcación. Lo dividimos en 7 fragmentos y ahí podemos trazar la línea donde se da esa inflexión, ese cierre de las líneas laterales. Marcamos esos puntos y simplemente conectamos con la cara superior. Siempre tengan en cuenta que el objeto es perfectamente cilíndrico, o sea que hacia un lado y hacia el otro del eje central deben quedar exactamente las mismas formas, las mismas áreas. Acá ya trazamos la circunferencia superior, trazamos la curvatura de este punto y ahora simplemente vamos a conectar esos puntos con la base. Acá está la base del objeto. Vamos a trazar su circunferencia, que es más pronunciada que la circunferencia de la cara superior porque está más lejos del ojo. Acuérdense que el horizonte de la mirada en esta composición está un poquito por encima de los objetos. Aquí trazamos esa base. Miren que hicimos el mismo análisis de circunferencia que hicimos con la taza. Hay un eje central y en torno a él se traza. Y ahora vamos a conectar estos puntos de abajo. Lo vamos a conectar con los puntos que ya habíamos ubicado arriba. Entonces simplemente trazamos una línea recta, pero que ya no es totalmente vertical, sino que se va cerrando para encontrarse con el punto arriba. Tenemos ya la izquierda, ahora vamos a la derecha.
Listo, observamos un poco más la imagen, miramos si hay algún otro detalle que sea importante apuntar a nuestro dibujo de construcción lineal inicial. Hemos reducido a su forma más básica los objetos. Estoy comparando ahora, hay unas líneas que separan la tapa de la caja del resto de su cuerpo. Esas líneas simplemente las trazamos de forma paralela a las que ya existían, dándole la altura correcta, que en este caso era un poquito menos de un tercio de la altura total del vértice principal de la caja. Y hacemos lo mismo con la línea de la cara ubicada en la cara izquierda. Reafirmamos un poco el dibujo. Observamos bien. Hay otro dato que tal vez puedo apuntar y es que hay unas chaquiritas de color azul dentro del frasco y vamos a ubicar también con una circunferencia en perspectiva su altura. Es otro dato relevante para nuestra construcción básica y creo que hasta ahí podemos ya decir que tenemos la estructura correcta de nuestro dibujo. Ahora solo queda comenzar a trabajar en los detalles. Vamos a compararlo, ahí vemos. A partir de aquí el ejercicio consiste en ubicar luces, sombras, detalles y luego pasar a realizar el claroscuro. Deseo que haya sido útil para ustedes.